Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy vamos a continuar estudiando la Biblia con el tema 761 para estudiar el capítulo 10 del libro de Marcos. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. En este capítulo vamos a comentar sobre el divorcio, la importancia que Jesús le daba a los niños, la importancia de su evangelio y predice su muerte y resurrección. Y repetimos que todo esto ya lo estudiamos en el libro de Mateo, pero desde otro punto de vista. El versículo primero nos dice que Jesús, que está en Capernaum, Galilea, a la izquierda del río Jordán, pasa al otro lado del río. Jesús cambia mucho de territorios en su evangelización. No quería que los fariseos le molestasen en su trabajo, pero estos hacían de espías y no lo dejaban tranquilo. De hecho, el versículo 2 ya nos habla de ellos. Dice así: y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Como Moisés había aceptado el divorcio, querían entrampar a Jesús, con el fin de ponerle difícil la respuesta. Pero Jesús, como siempre y mucho más inteligente que ellos, en los versículos 5 y 6 les dice así: y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. El Señor no camina por los caminos del hombre, y por esta razón éste tropieza vez tras vez. Siempre se podrán dar justificaciones sobre los divorcios, pero la realidad es lo que Jesús acaba de decir. Aunque ante Dios no sirven las justificaciones, hemos de tener en cuenta que la mujer en aquella época dependía económicamente del hombre, y si el hombre la repudiaba, quedaba al amparo de que otro hombre la acogiese, lo cual era muy difícil. Uno de los motivos de este desamparo es que había muchas mujeres viudas, debido a las constantes guerras existentes, en las cuales morían cientos de hombres, con lo cual los que quedaban podían elegir mujer, incluso más de una. En los versículos 10 y 11 podemos ver que Jesús les aclara que si uno de los cónyuges repudia al otro, ya no puede volverse a casar con otra persona. Los versículos del 13 al 16 nos aclaran, una vez más, el amor que Jesús tenía a los niños. Los abrazaba y los bendecía y decía que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Los niños que son amados por sus padres les obedecen por amor, y esto mismo hemos de hacer nosotros con el Señor. Que todo lo que hagamos sea reflejo del amor que sentimos por Él. En los versículos 17 al 25 nos relatan el pasaje del joven rico. Este joven tenía mucho dinero. Se desconoce si ganado lícitamente o no, pero lo cierto es que su conciencia no la tenía muy tranquila y acude a Jesús para que le solucione este problema tan complicado. Complicado porque Jesús se da cuenta que le tiene mucho apego a las riquezas y esto le remuerde la conciencia, bien porque no las ha conseguido honestamente o porque en su vida le da prioridad a ellas. A este joven le ocurre como a bastantes cristianos que se esfuerzan en guardar todas las normas, pero el testimonio de su comportamiento es nefasto, por lo que Jesús no puede hacer nada para solucionarles un problema en el que ellos no están dispuestos a realizar su parte. Sus discípulos no lo entendían muy bien, pero Jesús les quiso decir que si sus bienes los habían conseguido a base de su trabajo, no pasaba nada, solo que no tenían que dar prioridad a las cosas espirituales más que a las materiales. Este joven parece que les daba más importancia a estas últimas. Los discípulos siguen sin tenerlo muy claro. En el versículo 28 podemos ver la pregunta de Pedro a Jesús, que dice así: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí,
nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces Jesús le responde, dice el versículo 29, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús los veía preocupados, pero él también lo estaba, y encontrando un momento de intimidad con ellos, les dijo lo siguiente, en los versículos 33 y 34. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y les entregarán a los gentiles, y les carnecerán, y le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Bien, pues los discípulos parece que siguen sin entender y quieren asegurarse el futuro. Pues vamos a ver lo que dicen los hermanos Jacobo y Juan en el versículo 37. Dice, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto a sus compañeros no les gustó y sirvió para seguir creando discordia entre ellos. Jesús les pregunta si ellos están dispuestos a pasar las calamidades que va a pasar Él. Ellos responden que sí. Realmente, pasados los años, sí que dieron buen testimonio de su amor a Jesús. Pero en este momento les tiene que decir, en el versículo 40, el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Jesús, ya un poco cansado, al ver que sus discípulos no le llegan a entender, porque quieren compararse a las demás personas sin tener en cuenta que Jesús los está preparando para ser hombres especiales, realmente como quiere hacer con nosotros. Claramente les contesta, según consta en los versículos 43, 44 y 45 que paso a leer. Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los versículos 46 hasta el final del capítulo se refieren a la sanación del ciego Bartimeo. El relato dice que salieron de Jericó y muchos les seguían, y un hombre llamado Bartimeo, que era ciego, estaba mendigando a la salida de la ciudad. Cuando escuchó que Jesús se acercaba, comenzó a dar gritos, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Los discípulos intentaban hacer que callase, pero el ciego seguía gritando, porque veía que era su única oportunidad para poder recobrar la vista. Dice el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, «Ten confianza, levántate, te llama». Jesús le pregunta, lo que dice en el versículo 51, dice, «¿Qué quieres que te haga?» Y el ciego le dijo, «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Como siempre, Jesús desconcertaba a sus discípulos porque todavía no comprendían el amor que Jesús nos tiene, especialmente a las personas que necesitan ayuda, y le piden con la fe de que Él les va a solucionar su problema. Esta misericordia es la que Jesús quiere actualmente transmitir a su pueblo para que también haga uso de ella. Pues bien, acabamos por hoy y mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 762. Bendiciones y hasta mañana.